Pues definitivamente el crecimiento económico, la generación de empleos, las posibilidades que tenemos es lo que marca la Agenda 2021, después de la pandemia o con la pandemia. Durante la pandemia, mi querido Omar, porque pues todavía estamos ahí, ¿no? La vacunación ahí va y el crecimiento Pero yo creo que también ha asimétrico. sido un tema, a veces se nos olvida, ¿no? La estabilidad financiera en una crisis como la que hemos enfrentado con cierre económico y contagios de salud, generalmente los países acaban altamente endeudados y en una crisis financiera brutal. Y hoy por hoy pareciera que lo que tenemos controlado justamente es el sistema financiero en su conjunto y hay que darle el impulso económico, ¿no? Y precisamente para hablar sobre estos grandes equilibrios que son fundamentales para salir adelante, tenemos al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Don Gabriel, de veras, qué gusto que estés otra vez con nosotros aquí en esta billetera, donde tratamos de mantener el equilibrio, ¿no? También. También. Como el escritor. Oye, aunque haya un crecimiento asimétrico en el país, ¿o no es así, subsecretario? ¿Cómo estás? Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por invitarme y un saludo a todos ustedes. Siempre es un gusto recibirte como subsecretario de Hacienda y Crédito Público aquí en La Billetera. ¿Por qué no nos arrancamos con esta recuperación que empieza, pero que, dicho por ti mismo, está siendo también asimétrica? Es decir, no todos los sectores pues ni van al mismo ritmo, ni todos los sectores realmente están creciendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el turismo, que todavía tiene muchos retos. ¿Por qué no nos platicas de tu visión acerca de esto, subsecretario? No, por supuesto, y yo creo que inclusive un paso antes, ¿no? Cuando se hace o se ejecuta el gran confinamiento, es decir, el cierre de actividades, lo primero que observamos es que todas las actividades caen, pero la recuperación, como lo hemos mencionado, tuvimos primero una recuperación bastante rápida, derivada de los efectos de la reapertura sincronizada, primero de 3 sectores: transporte, minería y sobre todo construcción. Pero posteriormente la recuperación está siendo asimétrica y todo esto depende de factores que están relacionados principalmente con el comercio internacional y también con el tipo de servicios o de actividades que se realizan. Y como era de esperarse, todas las actividades donde hay proximidad humana, es más difícil que se reactiven de manera al 100%. Justamente el secretario de Hacienda ha comentado 3 factores a favor. Ojalá que nos pudieras abundar en ellos. Uno, que se ha hecho el espacio presupuestal suficiente para que toda la población que deba ser vacunada la reciba antes del mes de junio. A veces nos cuesta trabajo entender cuándo va a llegar la vacuna que nos toca, pero finalmente sí se han hecho las compras y está el presupuesto ahí. Segunda, ¿por qué se ha dado prioridad a mantener finanzas públicas estables en una coyuntura en la que la caída económica es importante? Y la tercera, pues también han salido a emitir deuda. Entonces, ¿por qué dicen que no hay deuda? Esto ojalá nos los expliques bien. En primera, durante el 2019, México, la administración tomó medidas importantes para reducir la evasión o reducir los espacios de evasión o los espacios de defraudación fiscal. Si recuerdan, se enviaron iniciativas al Congreso que fueron aprobadas por los diputados para eliminar la compensación universal y evitar la generación de facturas que no necesariamente se materializaban como un flujo en la tesorería de la Federación. Esto obviamente se tomó no pensando como una reacción al COVID. Yo creo que nadie tenía en mente que una pandemia iba a tener este impacto global y sobre todo el impacto en salud y en la economía, pero una decisión que siempre se ha tomado es precisamente mantener las finanzas sanas con el objetivo de no traspasar los costos del presente a las generaciones futuras. Y yo creo que aquí vale la pena recordar que hay 3 grandes categorías de países, los países avanzados, que se financian a tasas prácticamente al 0%. Para ellos prácticamente cualquier estímulo fiscal que tomen ahora no cuesta nada. Es más, probablemente si nosotros hiciéramos impulsos fiscales de la misma magnitud que realizaron los países más avanzados, prácticamente el costo sería mayor para nosotros que el de países avanzados. Es porque los países de ingresos medios en vías de desarrollo tenemos para empezar, un costo, te hubieran bajado la calificación. Para empezar. Pero Alicia siempre comenta mucho que a ellos no, pero a nosotros sí, ¿eh? Perdóneme, pero discrepo un poco ahí. A ver, échale. ¿No sería ya el momento, después de más de 1 millón de empresas desaparecidas, de 12 millones de personas? ¿Que hubiera estímulo fiscal? Exacto, o sea, que se pensara algún mecanismo, no digo de subsidio fiscal o de rescatar empresarios. No de regalar dinero. No, sino, no es momento, subsecretario, de pensar cómo podríamos
reducir el dolor que está sintiendo la economía, gente de carne y hueso, y decir, a ver cómo nos arreglamos con el sector privado, vamos paripeso o paripaso, o sea, yo pongo Pero un creo que peso, están haciendo hay algo con garantías, ¿no? Ojalá que nos lo platiquen. Ajá, o A ver, ¿qué más se puede subsecretario, hacer? Cuéntanos. Sí, digamos, durante la pandemia, cuando esto inició prácticamente un poco, el consenso global era que la pandemia podría durar alrededor de 3 meses. Uf. Y en este momento, No, bueno. parte de las decisiones, sí, obviamente esto no sucedió, pero parte de Vamos las decisiones adelantito del año. importantes era tratar de proveer un puenteo de financiamiento a las empresas, sobre todo aquellas que tenían adeudos y que tenían también colaterales relacionados con estos créditos. Y para eso se lanzaron facilidades regulatorias para que pudieran, primero suspender el pago del servicio de la deuda sin caer en moratoria y sin perder las garantías. Pero y una se segunda extendió etapa la de esto fue pandemia. la provisión de facilidades regulatorias para las reestructuras. Pero a la pregunta que Mauricio hace, también hay que considerar no solamente el costo de la deuda, que en países como México es elevado. México tenía una de las tasas reales más altas comparado a cualquiera de sus pares. Nosotros, si recuerdan, hace todavía un par de meses, en México emitíamos un bono alrededor del 6 o 7%, bonos de corto plazo. La tasa ha venido bajando debido a la política acomodaticia del Banco Central, pero esto fue ya una vez que había iniciado el COVID. Ahora, también hay restricciones legales muy importantes en el marco presupuestal de México, y esto es algo que no a veces tenemos interiorizado cuando hablamos sobre incentivos fiscales. México tiene en la Constitución una regla, es una regla que usualmente se le conoce como la regla de oro, que todo endeudamiento tiene que ser dirigido a infraestructura. Esto limita prácticamente el uso de la deuda para otro tipo de apoyos, tiene que ir para proyectos. Y esto también tiene repercusiones de responsabilidad hacendaria, están en la ley. De tal manera que para poder usar más endeudamiento, primero se necesita autorización del Congreso, segundo, hay una restricción clara en la Constitución que solamente se puede usar para proyectos, y tercero, tiene un costo alto, que creo que el debate lo han puesto muy bien, se puede tomar ahora, pero después este costo de la deuda lo tienen que pagar todos los mexicanos. Y en una economía que tiene un alto costo de financiamiento es importante mantener la deuda en una senda de sostenibilidad fiscal. Pero el estímulo fiscal no nada más tiene que ir con deuda. Tú puedes dar facilidades fiscales que se han pedido mucho, Swaps. sobre todo para aquellas empresas que hoy tienen grandes pérdidas y no tienen ni siquiera la posibilidad de pagar el impuesto sobre la nómina en algunos casos, o Ni de de tener la cerrar. nómina. Canjes de activos por O pasivos. también con garantías, que han estado ustedes trabajando muy fuertemente en NAFIN y Bancomex. ¿Por qué no nos platica, subsecretario? No, por supuesto, y cuando un gobierno tiene este tipo de límites en el marco hacendario, en el marco regulatorio, hay que tratar de ver dónde existe este margen de operación, y como bien lo mencionas, Alicia, tenemos el brazo financiero del gobierno, que son las bancas de desarrollo, proveen garantías. Se acordaron garantías de entre el 50 y 75, se incrementaron, mejor dicho, las garantías de 50% a 75, 80% para algunos sectores, sobre todo los más impactados por el COVID. Y además se establecieron mecanismos de garantías donde también participaron los gobiernos estatales, principalmente quien llevó el liderazgo de estos programas fueron los gobiernos junto con NAFIN, que provieron estas garantías para poder acceder a créditos en la banca de desarrollo, obviamente a tasas más, digamos, no concesionales, pero sí tasas que no reflejaran un riesgo de impacto que se había incrementado por el COVID. Y este programa de garantías los han llamado ahora Impulso NAFIN, Impulso Estados, Impulso TEMEC, son los programas de garantías que también se reforzaron junto con el paquete de medidas que anunció el Banco Central de apoyo de liquidez al sector. Subsecretario, con el tema básicamente de la infraestructura que usted menciona, ha habido una serie de anuncios de proyectos de infraestructura en los cuales se promueve la asociación público-privada. ¿Podemos esperar que algunos de estos proyectos empiecen a concretarse en este 2021 pensando que la mejor política de estímulo finalmente es el crecimiento? No, totalmente. Y los dos paquetes de infraestructura que se anunciaron, en primera fueron acordados con el sector privado. Muchos de estos proyectos fueron propuestos precisamente por el sector privado y la mitad de ellos tiene algún tipo de participación público-privada. El resto, el otro 50% es específica al 100% privado. Esto significa que, por ejemplo, dimos desdoblamientos de concesiones carreteras, otro tipo de permisos, y fueron identificados proyectos que ya estaban en fase de implementación, es decir, no estamos en la fase inicial de formulación del proyecto, de elaborar la factibilidad, hacer las corridas financieras,
Prácticamente estos ya eran proyectos estudiados y, digamos, en la mesa lo que nos comprometimos desde el punto de vista del gobierno federal era proveer las autorizaciones, los permisos lo más rápido posible, destrabar cualquier impedimento en el proceso de ejecución y que estos empezaran a ejecutarse lo más rápido posible. Y esto fue prácticamente el acuerdo que se tuvo con el sector privado. Vamos rompiendo mitos y rumores de los que hay mucho acerca de la vacuna y la vacunación. ¿Cuánto se ha comprado? ¿Cuánto se ha invertido? ¿En qué temporalidad va a llegar? ¿Nos ponemos nerviosos? ¿Agarramos calma? ¿Qué hacemos, subsecretario? Ay, el secretario Herrera dijo que seguro la vamos a tener todos, el 80% de la población. Ahora sí en que junio. ¿cómo, cuándo y por qué? A ¿Sí? ver. No, prácticamente cuando se empezó primero lo que se hizo fue establecer un portafolio de contratos con 4 empresas. Con 4 laboratorios, y digo portafolio de manera, se lo hago a propósito, porque cuando se compraban las vacunas prácticamente no existían las vacunas, tenían que iniciar los procesos de investigación y de prueba, testeo, y prácticamente era poner el dinero en un producto que no necesariamente se sabía que iba a tener una efectividad. Ahora bien, ya tiempo pasado, los 4 contratos tienen un nivel de efectividad. Lo que también hemos aprendido es que las vacunas no pueden ponerse o aplicarse a ciudadanos menores de 15 años. Y esto obviamente reduce el universo de atención a la población mexicana. En este momento los 4 contratos, más los otros 2 que se están negociando, lo que nos ayudaría es a tener suficiente cobertura para cubrir el 80% de la población, que es la población arriba de 15 años. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los menores de 15 años? Los laboratorios ya están haciendo pruebas con estas vacunas y si se demuestra la factibilidad, lo que se puede hacer es incrementar la compra de estas vacunas para poder aplicarlas ahora sí a toda la población. Y la última pregunta. ¿Cómo estás observando al sistema financiero? ¿Está estable, está bien, con capacidad para crecer? No, totalmente. Yo creo al día de hoy tenemos un sector financiero en México robusto, sólido. El índice de capitalización en México durante el COVID creció, de hecho, en lugar de reducirse. Esto significa que los bancos no solamente estaban sólidos antes del COVID, sino que después o durante la pandemia generaron reservas preventivas para afrontar una potencial cartera vencida. Hay que también, creo que resaltar que la cartera vencida del sector subió muy poco, muy por debajo de lo que se había esperado. Y esto prácticamente lo que nos da como país es tener un sector financiero sólido en el 2021, que pueda formar parte activa de la recuperación hacia adelante. ¿Y tu perspectiva de crecimiento económico? La perspectiva de crecimiento económico, cuando la establecimos en los criterios económicos para el paquete 2021 que enviamos al Congreso en septiembre, es 4.6. Los modelos para el 2021, nuestros modelos econométricos prácticamente establecieron una caída de -8 para el 2020 y 4.6 para el 2021. En los últimos meses y semanas, inclusive, los especialistas han estado convergiendo a nuestras estimaciones. Sin embargo, lo que sí me gustaría puntualizar es que el 4.6 del 2021 no incluía todavía el efecto de una reapertura más rápida derivado por un programa de vacunación como el que estamos observando. Hace un par de días ya tenemos más vacunados que los casos activos que se han identificado. Y esto en las siguientes semanas que empezamos a recibir los lotes de vacunación, dependiendo de la velocidad de implementación, tendremos una reapertura más rápida. Entonces, es probable que veamos crecimientos un poco arriba de 4.6 que enviamos en el paquete. O sea, más de 6%. Tendríamos que ver cómo evoluciona el programa de aperturas y obviamente también otro tipo de elementos como la relación comercial con Estados Unidos, el estímulo fiscal y otro tipo de elementos, pero en este momento nos seguimos manteniendo con el 4.6. Muy bien. Pues así las cosas, subsecretario. Ahí está la apuesta. Gracias por habernos acompañado en esta billetera y darnos esta perspectiva global de la economía y su relación con la vacuna. Muchas gracias, subsecretario, y bueno, pues enhorabuena, seguir trabajando para que sí puedas decir que vamos a llegar a ese 6% de crecimiento en el 2021. Enhorabuena, subsecretario. Ojalá que sea más. Ojalá, vamos a ser changuitos. Ojalá. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Crecimiento mayor y con economía estable y buen sistema financiero. Muchas gracias, Eso. Gracias, secretario Llorio. Oigan, muchísimas gracias por estar en esta billetera y por aprender más de cómo va la economía y qué tenemos que hacer todos en conjunto para que haya ese crecimiento económico que necesitamos y que Mau pueda ir a comprar a las plazas comerciales. Mejor en línea. Nos vemos la próxima semana. Yo le pongo una carita feliz. Eso.